Buenas noches. Esta es la clase de tratamiento de osteoporosis de farmacología clínica del grupo del Hospital San Juan de Dios de la Universidad de Costa Rica. La idea ahorita es hablar de la parte clínica del tratamiento de osteoporosis. No vamos a hablar de los mecanismos de acción de los diferentes medicamentos. Eso lo vamos sobre entendido, que si tienen alguna duda van a ir a repasarlo. El objetivo hoy es revisar algunas generalidades de osteoporosis y algunas consideraciones que son fundamentales a la hora de tomar la decisión de tratamiento. Y vamos a hacer un poco la farmacología clínica de los diferentes grupos terapéuticos, haciendo énfasis en probablemente bifosfonatos, reemplazo hormonal, tibolona y un poco de la parte de terapia anabólica. Entonces, lo primero es que la osteoporosis es la patología ósea más frecuente que hay a nivel mundial. La incidencia va aumentando directamente con la edad y realmente cursa asintomático hasta presentarse con fracturas. Y las fracturas usuales, típicas osteoporóticas, son las fracturas de coles, las vertebrales, las costales y las de cadera. Entonces, esto estamos hablando de fracturas de trauma mínimo. Por definición, las fracturas del macizo facial, del carpo y del tarso nunca se consideran que son fracturas osteoporóticas. Entonces, esto es un punto fundamental, ya que la mayoría de los pacientes hoy en día se hacen estudios diagnósticos por osteoporosis por presentar sintomatología inespecífica, como dolores articulares o dolores lumbares, que se deben achacar a otra causa. Entonces, eso incide directamente en la adherencia al tratamiento, ya que el paciente donde toma tratamiento y no mejora los dolores, para eso no está hecho los fármacos en osteoporosis, suspenden el fármaco, ya que la expectativa del paciente era diferente. Lo otro que hay que tomar en cuenta es que al final de cuentas el desenlace que estamos tratando de prevenir son las fracturas. Y las fracturas van más allá nada más de tener dolor. Entonces, estas fracturas tienen una alta morgue y mortalidad, sobre todo, por ejemplo, la fractura de cadera. Entonces, un tercio de los pacientes con fractura de cadera no vuelven a caminar y hay alrededor de un 20% de mortalidad en los primeros 2 años después de una fractura de cadera. Lo otro que hay que tomar en cuenta, por ejemplo, fractura vertebral, a pesar de que inicialmente puede cursar asintomático, la presencia de una fractura vertebral condiciona lumbalgia y la presencia de una fractura vertebral aumenta el riesgo de nuevas fracturas vertebrales. Por lo tanto, se vuelve un círculo vicioso y eso incide directamente en dolor, calidad de vida y posteriormente, si el paciente hace cifosis, eso incluso puede traer restricción a nivel de la función pulmonar. Entonces, vean la importancia de tratar la osteoporosis no solo entonces desde el punto de vista de mejoría densitométrica, sino para tratar de prevenir fracturas. Como ustedes saben, el diagnóstico se establece con base en la densitometría ósea y dentro de esta densitometría ósea el puntaje T es el que realmente es relevante, pero hay que tomar en cuenta que la densitometría ósea y el puntaje T está hecho para interpretarse en mujeres posmenopáusicas. Entonces, el puntaje que nos da, estos son desviaciones estándar con respecto al pico masa ósea de personas jóvenes del mismo sexo. Entonces, se considera que si está más allá de menos 1.0, más de menos 1.0 se considera normal. Entre menos 1 a menos 2.5 se considera que tiene osteopenia y menos de menos 2.5 se considera que la paciente tiene osteoporosis. Entonces, para que vean que aquí hay una gran heterogeneidad en cuanto al diagnóstico y tratamiento, no tanto el diagnóstico, sobre todo en el tratamiento. Estos son un ejemplo de 3 asociaciones profesionales de cuándo recomiendan tratamiento. Entonces, por ejemplo, la National Osteoporosis Foundation en Estados Unidos indica que las mujeres que tuvieron una fractura previa deberían recibir tratamiento. Y esto es muy consistente entre Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá. Entonces, presencia, fractura, fragilidad, o sea, prevención secundaria, es una indicación clara de tratamiento. Pero ve la otra diferencia. Entonces, los Estados Unidos dicen que un puntaje T de menos 2.5 en la cadera, columna o cuello femoral, o sea, presencia de osteoporosis densitométrica, es indicación de tratamiento. O si la paciente tiene osteopenia, de que entre menos 1 y menos 2.5, pero cuyo riesgo de fractura en los siguientes 10 años supere más de 3% a nivel de cadera o más de 20% a nivel de fracturas totales. ¿Okay? Y esto es calculado con una herramienta que se llama FRAX, que vamos a ver dentro de un momento. Pero para el Reino Unido, ¿okay? Hablan nada más únicamente de la presencia de prevención secundaria o, ¿verdad? Si por FRAX, ¿okay? El riesgo de fracturas es alto. Pero no habla de osteoporosis u osteopenia únicamente por la densidad ósea, sino que en el contexto del riesgo global de fracturas. Y para Canadá, habla también de menos 2.5 es una indicación de tratamiento, o si no, utilizando la herramienta para el cálculo de riesgo de fracturas de la Asociación de Radiólogos Canadienses. Entonces, vamos a ilustrar esto con un caso porque es tan importante calcular el riesgo. Entonces, esto es una mujer de 55 años de edad cuya menopausia fue a los 49 años. Entonces, está en la edad perimenopáusica. Se hizo una densitometría ósea por puro control, está asintomática como suele suceder, no tiene comorbilidades, no es fumadora, hace un poco de ejercicio, tiene un índice de masa corporal normal en 25 y su densitometría muestra un cuello femoral en menos de menos 2.5.
Entonces, el primer punto a resaltar aquí es que si esta paciente no tiene ningún factor de riesgo, ni siquiera tenía una indicación clara para hacerse una densitometría, sino que esto debe haberse hecho por primera vez hasta después de los 60 años. Pero esto sucede mucho en la clínica y por algún motivo alguien se lo mandó a hacer o ella misma decidió hacerse una densitometría. Entonces, ¿cuál sería el riesgo de fracturas de esta paciente, verdad? Entonces, mucha gente piensa que sencillamente por tener una densitometría con menos de menos 2.5, el riesgo es alto. Sin embargo, vamos a calcularle el riesgo y vamos a ver que el riesgo realmente es bajo de fractura en esta paciente. Entonces, la conducta a seguir podría ser darle medidas no farmacológicas, bifosfonatos orales, intravenosos, denosumab o teriparatide, que son los principales agentes utilizados hoy en día. Entonces, vean cómo, por ejemplo, esto nos ilustra la importancia que tiene la edad en el riesgo de fracturas. Esto es probabilidad de fracturas según desviación estándar, el puntaje T. Entonces, por ejemplo, y esto, cada línea de esas corresponde a una mujer de diferente edad. Entonces, vea como la misma densidad ósea, por ejemplo, menos de menos 3.0, a los 50 años su probabilidad de fractura en los siguientes 10 años es de apenas como un 2-3%. Pero esta misma densitometría a los 60 años de edad ya me condiciona un riesgo de aproximadamente 7%. Y a los 70 años, casi 14%. Entonces, vean el impacto que tiene la edad sobre la densitometría. Entonces, no es únicamente evaluar la densidad ósea por separado, sino hay que verlo en el contexto de la edad de la paciente. Entonces, esta herramienta que les decía se llama la herramienta FRAX. Esto es una herramienta gratuita que está disponible en la página web. Si no, existe una aplicación también que se puede comprar y que pueden tener en cualquier teléfono inteligente. Esta herramienta utiliza la edad, sexo, peso y talla de la paciente, historia previa de fracturas en general, fractura de cadera en padre y madre, tabaquismo activo, glucocorticoides, artritis reumatoide, causa secundaria de osteoporosis, alcoholismo y la densitometría ósea. Con base a estas variables podemos estimar cuál es el riesgo de fracturas. Lo otro que hay que tomar en cuenta aquí es, la herramienta viene por país, entonces viene calibrado por diferentes países. Nosotros no tenemos una herramienta específica para Costa Rica, entonces podemos tener diferentes opciones de cuáles utilizamos. Podemos utilizar la de Estados Unidos, hispanos, ¿okay? Podemos utilizar México o podemos utilizar Colombia, que son los países más cercanos. Sin embargo, ninguno de los tres realmente refleja la genética nuestra y por eso hay que tener también un poco de cuidado a la hora de interpretar estos datos. Entonces, si nosotros utilizamos esta herramienta FRAX y esta paciente, como les decía, con una densitometría menos 2.5, entonces tenemos tres posibles escenarios. Entonces, la paciente 1, que es la que hablamos de 55 años de edad y que no tiene nada más, vean cómo el riesgo de fracturas totales es 6.7% y el riesgo de fractura de cadera 2.7%. Entonces, vea cómo esta paciente no cumpliría los criterios indicados por la National Osteoporosis Foundation como para darle tratamiento. Entonces, en este contexto, el número necesario para tratar sería 30. Entonces, tendríamos que tratar 30 pacientes durante 10 años para poder reducir una fractura clínica. En cambio, una década más tarde, a los 65 años, vean cómo solo por el proceso de envejecimiento, su riesgo de fracturas totales aumenta ya a 10% y su riesgo de fracturas de cadera a 4%. Y en este caso, el número necesario de tratar baja a 20. Y a los 70 años, el riesgo es todavía mayor, 15% de fracturas totales, 5% de fracturas de cadera, perdón, 6.4% de fracturas de cadera, y el número necesario para tratar es 13. Entonces, evidentemente, esto es más efectivo en este contexto, en el escenario 3, que en el escenario 1. Lo otro que sucede con el escenario 1 es que si yo le voy a empezar tratamiento ahorita, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo le voy a dar de tratamiento en una mujer tan joven? Entonces, si tiene 55 años de edad y le estamos hablando que vamos a darle tratamiento durante 5 años, le voy a parar el tratamiento a los 60 años. Entonces, ¿qué va a pasar con su riesgo de fracturas con el envejecimiento si lo estoy quemando un cartucho antes de tiempo? Entonces, son diferentes consideraciones que hay que tener a la hora de indicar el tratamiento y ver no solo en la densitometría, sino hacer el cálculo global del riesgo de fracturas que tiene la paciente. Entonces, vamos a empezar con los medicamentos. Calcio y vitamina D. Entonces, calcio constituye la terapia más barata para la prevención de osteoporosis. La ingesta debería ser alrededor de más de 800 a 1000 miligramos diarios. ¿Okay? Sin embargo, ¿okay? No hay evidencia clara de que reduzca fracturas vertebrales y no vertebrales, ¿verdad? De manera significativa. ¿Okay? Entonces, no hay muchos datos que la suplementación de calcio per se reduce fracturas. Hay que tomar en cuenta que la rama de placebo de todos los tratamientos tienen calcio. Entonces, si nosotros damos nada más calcio y vitamina D, es igual que darle placebo en los diferentes ensayos clínicos. Entonces, el calcio produce un pequeño aumento de densidad mineral ósea, ¿verdad? Y al parecer, carbonato de calcio superior a citrato de calcio, pero como les decía, realmente esto para la práctica, ¿verdad? Desde el punto de vista de reducción de fracturas, si no es significativo, no pareciera que tuviese mayor impacto.
Vitamina D es un poco diferente. Vitamina D sí ha mostrado reducción de fracturas vertebrales, ¿ok? Entonces, los resultados no son tan consistentes en fracturas no vertebrales. Y esto se presenta sobre todo en el contexto de pacientes que están institucionalizados, o sea, aquellos pacientes que están en hogares de ancianos o están hospitalizados crónicamente por algún motivo y que por lo tanto no se asolean y tienen mayor riesgo de deficiencia de vitamina D, ¿ok? Entonces, al parecer, digamos, hay un poquito mejores de datos cuando se administra más de 43 microgramos diarios de hidroxivitamina D, de alfa-calcidiol, con respecto a vitamina D corriente. Sin embargo, la recomendación hoy en día es suplementar al menos con 1.200 a 1.500 unidades diarias de vitamina D. ¿Okay? Una de las cosas que sí tiene relevantes de vitamina D, estas son las recomendaciones de la Fuerza de Trabajo de Prevención Primaria de los Estados Unidos, y sí hay evidencia suficiente en este metaanálisis de que suplementación de vitamina D reduce el riesgo de caídas. Entonces, al reducir el riesgo de caídas, evidentemente el riesgo de fracturas termina siendo mucho menor. Ok. Entonces, desde el punto de vista de los tratamientos activos, el fármaco el grupo terapéutico más utilizado hoy en día son los bifosfonatos. En este sentido, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es en qué contexto se ha evaluado los bifosfonatos. Entonces, estos son los 4 ensayos clínicos principales de los fase 3 con los cuales se aprobaron cada uno de los diferentes bifosfonatos. Entonces, vea que, por ejemplo, con alendronato en el estudio FIT, se utilizó en mujeres entre 55 y 80 años con T de menos 1.6, pero que al menos la mitad tuviese fracturas vertebrales, ¿ok? O cualquier tipo de fracturas. Entonces, risdiplam en el estudio BERT utilizó en mujeres de menos de 85 años con al menos 5 años de menopausia, pero que todos tuviesen al menos una fractura vertebral. Ivandronato en el estudio BERT, en el estudio BONE, todas con 1 a 4 fracturas vertebrales. Y el ácido zoledrónico en el estudio Horizon incluye a mujeres con menos de menos 2.5 con o sin fracturas vertebrales o menos de menos 1.5 con al menos 2 fracturas vertebrales. Todavía que la mayoría de los estudios se han realizado en el contexto de mujeres en prevención secundaria. Ya que estamos en estas, si nosotros vemos qué pasa con los otros medicamentos, sucede lo mismo. Entonces, el estudio raloxifeno es el estudio Moore y también, ¿ok? Todos son evaluados en presencia de fracturas vertebrales y también en conranelato de estroncio, ¿verdad? Entonces, con factores de riesgo adicional, incluyendo caídas frecuentes, fractura previa o historia de fracturas en la familia. Entonces, vean que la mayoría se han realizado en el contexto de prevención secundaria. Entonces, si nosotros nos vamos al estudio alendronato, el estudio FIT, entonces, en el subgrupo de pacientes que no habían tenido una fractura vertebral de base, vean cómo la reducción de cualquier fractura desde el punto de vista clínico, si nosotros no estratificamos el riesgo de la paciente, no alcanza la significancia estadística. Entonces, este riesgo relativo es de 0.86, pero en intervalo de confianza supera el 1. Entonces, por eso la importancia de estratificar el riesgo y no es tratar cualquier persona que tiene una densidad mineral ósea baja. En cambio, en el estudio FIT, ¿verdad? Cuando nosotros vemos densidad mineral ósea, si tiene osteoporosis, o sea, tiene menos de menos 2.5, vean cómo hay una reducción significativa de fracturas vertebrales, ¿ok? Fracturas clínicas y fracturas vertebrales. En cambio, en aquellas mujeres que tenían osteopenia, esta reducción de fracturas, tanto clínicas como vertebrales, no alcanzó significancia estadística. O sea, el estudio alendronato nos indica que aquellas personas que tienen prevención primaria, ¿ok? Prevención primaria sin osteoporosis o que tuviese solo osteopenia, no había una reducción significativa de fracturas. ¿Ok? Entonces, las dosis utilizadas de los diferentes medicamentos es alendronato. Estos estudios fueron realizados con 10 miligramos diarios. Sin embargo, existe una formulación semanal que es de 70 miligramos semanales, que es la que se utiliza hoy en día, porque al menos en densitometría es igual que la de 10 miligramos diarios y siendo mejor tolerado y más adherente a los pacientes. Risedronato se utiliza 5 miligramos diarios o 35 miligramos semanales. Ivandronato se utiliza 2.5 miligramos diarios o 150 miligramos mensuales por vía oral. Ivandronato también tiene una formulación intravenosa para osteoporosis que se utiliza 3 miligramos intravenosos cada 3 meses. Ácido zoledrónico no tiene formulación oral, solo se utiliza intravenoso y se utiliza 5 miligramos intravenosos una vez al año. Ok, entonces, ¿cuál es la eficacia de estos diferentes agentes? Entonces, desde el punto de vista de reducción de fracturas vertebrales, vean cómo todos reducen fracturas vertebrales. Aquí da la impresión de que ácido zoledrónico es un poco superior a los bifosfonatos orales en la reducción de fracturas vertebrales, pero hay que tomar en cuenta que estos no son estudios comparativos directos entre sí. Yo creo que mucho de por qué el ácido zoledrónico tiene mejor reducción de fracturas es porque sencillamente con una aplicación al año nos aseguramos la adherencia durante todo este periodo. En cambio, la adherencia en general a los bifosfonatos orales tiende a ser malo, hay mucho abandono de tratamiento y por eso es que la eficacia no es tan alta.
Desde el punto de vista de reducción de fracturas no vertebrales, incluyendo fractura de cadera, hay una reducción con alendronato, con risedronato, con ácido zoledrónico, no así con ivandronato. La indicación para tratamiento de osteoporosis inducida por glucocorticoides está aprobada para alendronato, risedronato, ácido zoledrónico, no así ivandronato. Y en osteoporosis masculina, los mismos tres: alendronato, risedronato, ácido zoledrónico, pero no ivandronato. Entonces, desde el punto de vista del aumento de la densidad mineral ósea, nuevamente replica un hallazgo más o menos lo que nosotros hablamos anteriormente. Entonces, vean cómo el aumento a nivel vertebral es aproximadamente entre un 2 y un 3% por año en promedio, y siendo ácido zoledrónico tal vez no muy diferente a los demás, pero siendo más eficaz al parecer en reducción de fracturas vertebrales. Desde el punto de vista de la densitometría en la cadera, el aumento no es tan dramático. Entonces vea que aproximadamente es de 1% por año en promedio, entre 1 y 2%. Y esto hay que tomarlo en cuenta porque vean que estamos hablando de pequeños porcentajes. Entonces, a la hora de interpretar la densitometría, nosotros no podemos esperar una mejoría muy dramática de la densitometría con base al bifosfonato que estamos administrando. Okay. Entonces, ¿cuánto es el número necesario para tratar? Porque hace un momento hablamos de riesgos relativos. Entonces, esta es la reducción de riesgo absoluto. Entonces, vean cómo con los diferentes bifosfonatos, que son los primeros 4, el número necesario para tratar, para reducir una fractura vertebral, anda entre 15 y 20 en promedio. ¿Ok? Con raloxifeno, que es el SERM, anda muy parecido. Con ranitidestroncio, un agente anabólico, es 9. Con teriparatide, el otro anabólico, es 12. Y con denosumab es 20. Entonces, en fracturas vertebrales, en general estaríamos hablando de que el número necesario para tratar anda entre 15 y 20 para los antirresortivos y en alrededor de 10, ¿verdad?, para los agentes anabólicos. Entonces, vean cómo entonces en este caso podría ser efectivo, podría ser bastante efectivo. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos a fractura de cadera, vean cómo la reducción de riesgo absoluto es a promedio alrededor del 1%. Entonces, el número necesario para tratar de los bifosfonatos en fracturas vertebrales, fracturas de cadera, es de casi 100. Y el número necesario para tratar con denosumab es aproximadamente 200. Con los agentes anabólicos tienden a ser un poco más bajo estos números necesarios para tratar. Entonces, esto no hay que perderlo de perspectiva. Entonces, lo segundo aquí es cuánto tiempo. Entonces, si yo ya empecé, si ya decidí que le voy a dar tratamiento al paciente, ¿cuánto tiempo voy a mantener el tratamiento? Entonces, este es el mismo estudio FIT del de alendronato, y eso es un dato interesante. Esto es, ¿qué pasa con la densidad mineral ósea al 5.º año de tratamiento y el riesgo de fracturas vertebrales al 10.º año del tratamiento? Entonces, aquí lo que vemos interesantemente es que el único grupo donde al 10.º año sigue reduciendo el riesgo de fractura es aquel que en el 5.º año la densitometría estaba en el cuello femoral en menos de menos 2.5. O sea, que al 5.º año persisten con osteoporosis en cuello femoral. En cambio, aquellos pacientes que ya en cuello femoral no tenían osteoporosis, vean cómo el intervalo de confianza de fracturas al 10.º año superan el 1, tocan el 1 en general, y por lo tanto la reducción del riesgo relativo no es significativa. Incluso vean que si tiene más allá de menos 2, realmente no hay ningún beneficio en reducción de fracturas en general al 10.º año. Entonces, esto nos ayuda a decidir quién se beneficia a continuar más allá de 5 años de tratamiento, y es aquel paciente que persiste con menos de menos 2.5 en el cuello femoral. Ok. ¿Cuáles son los efectos adversos de los bifosfonatos? Osteonecrosis de mandíbula es relativamente poco común en el contexto de pacientes con osteoporosis, igual que las fracturas subtrocantéricas, pero estos dos efectos adversos se producen, son tiempo dependientes y empieza a aumentar después del 3.º, 5.º año de tratamiento en general. Lo más frecuente que vamos a ver son los efectos adversos gastrointestinales con los bifosfonatos orales, donde a la parte donde vamos a tener esofagitis, reflujo, dispepsia, puede haber mialgias, puede haber cierta asociación con fibrilación auricular, sobre todo el ácido zoledrónico. Entonces, acuérdense que lo que habíamos hablado es que la ingesta del medicamento tiene que ser con mucho cuidado, porque estos medicamentos tienen una muy baja biodisponibilidad, probablemente menos del 1%, y por lo tanto se toman a primera hora en la mañana con el estómago vacío, únicamente con agua, con un vaso de agua, y en la siguiente hora el paciente no se puede acostar y no se puede, básicamente no se puede acostar, puede estar de pie, puede estar sentado, puede estar haciendo oficio, puede estar haciendo ejercicio, pero no se puede acostar. Los bifosfonatos orales en general, en su indicación para tratamiento de osteoporosis, están contraindicados en insuficiencia renal, y ya hoy discutimos que en presencia de hipercalcemia es una situación diferente. Pero estrictamente hablando, para tratamiento de osteoporosis, insuficiencia renal estarían contraindicados. Entonces, ¿cuánto tiempo de tratamiento? Entonces,
Lo primero aquí es, la recomendación actual es al quinto año de los bifosfonatos orales o al tercer año de los bifosfonatos intravenosos, deberíamos hacer una reevaluación del paciente. Entonces, si el paciente tuvo, ¿verdad? Si anteriormente tuvo una fractura vertebral o hizo, ¿verdad? Una fractura en general, o hizo una fractura osteoporótica durante el tratamiento, entonces, este paciente es donde uno puede considerar continuar el tratamiento o cambiar por una terapia alternativa, pero este paciente es donde uno podría eventualmente llegar a 10 años de tratamiento. Si uno decide continuarlo más allá del quinto año, hay que hacer una reevaluación cada 2, 3 años. Si no ha tenido fracturas en ningún momento, entonces el grupo de prevención primaria, entonces vamos a ver la densidad mineral ósea a nivel de la cadera, como hablamos. Si la densidad mineral ósea persiste, ¿okay?, por debajo de menos de 2.5 o tiene un alto riesgo de fracturas, por ejemplo, definido por caídas recurrentes, por historia familiar, por uso crónico de glucocorticoides, entonces este paciente podría continuar hasta alcanzar el 10.º año, siempre revalorando cada 2, 3 años. En cambio, si al quinto año de tratamiento ya la densidad mineral ósea está más de menos 2.5, o sea, ya no tiene osteoporosis a nivel del cuello femoral o no tiene un alto riesgo de fracturas, entonces podríamos valorar parar el medicamento y revalorar cada 3 años. O sea, entonces cada 2, 3 años. Entonces, en el paciente prevención primaria, entonces damos 5 años de tratamiento y usualmente paramos. En el paciente prevención secundaria o alto riesgo de fracturas, o que después del quinto año todavía persiste con osteoporosis en el cuello femoral, es donde uno puede eventualmente completar 10 años de tratamiento. ¿Ok? Entonces, aquí es un resumen. Entonces, los pacientes de alto riesgo, entonces, por ejemplo, con una densidad ósea de menos 2.5, con historia previa de fractura, con uso crónico de glucocorticoides y con marcadores de remodelamiento óseo todavía elevados, son los que uno podría considerar tratamiento a largo plazo, mantenerlos hasta los 10 años. ¿Ok? Y uno podría valorar que si el paciente sigue ganando densidad mineral ósea, eso podría ser un argumento para continuar el tratamiento también, o aquellos pacientes donde los marcadores óseos no están severamente suprimidos y cuyo riesgo, por lo tanto, de osteonecrosis o fracturas subtrancatéricas no sea tan elevado. Okay. Entonces, ¿cuándo paramos o cuándo reiniciamos el tratamiento? Entonces, mientras la densidad ósea, entonces lo estamos revalorando cada 2, 3 años, se mantenga estable, no hay una pérdida de densidad ósea, los marcadores óseos están estables y no tenemos fracturas nuevas, el paciente sigue descansando, sigue en el drug holiday, entonces no le vamos a hacer tratamiento. Pero en el momento en que tengamos una pérdida de la densidad ósea de más del 4% o los marcadores de resorción empiezan a aumentar o hay una presencia de una nueva fractura, aquí podría revalorar uno y considerar reiniciar el bifosfonato. Y por otro lado, en presencia de pérdida de densidad mineral ósea, aumento de resorción de los marcadores de resorción ósea o que tenga problemas con el bifosfonato por adherencia, por efectos adversos, aquí es donde eventualmente uno podría dar terapia, pero cambiar por algo que no sea un bifosfonato, y aquí es donde podría entrar en juego el denosumab. Ok. Terapia de reemplazo hormonal. Entonces, terapia de reemplazo hormonal produce un aumento más o menos de 5% de la densidad ósea a nivel de la columna, de 2% a nivel de la cadera luego de un año de tratamiento. Los estrógenos vaginales no se considera terapia de reemplazo hormonal. La efectividad es mayor en la densidad ósea desde el punto de vista de tratamiento que para prevención. O sea, si tiene una densidad ósea va a ganar más que si está ligeramente, una densidad ósea baja va a subir más que si tiene uno ligeramente bajo nada más. Y la adición de progesterógenos en las mujeres que tienen útero no afecta el beneficio que tiene sobre el hueso. Entonces, esta gráfica la hemos visto ya en otras clases. Entonces, tiene sus pros y sus contras. Dentro de lo que hay que resaltar aquí es que el estudio WHI sí mostró que hay una reducción de fracturas de cadera con el tratamiento con los bifosfonatos. ¿Okay? Sin embargo, también hay una reducción de fracturas vertebrales. Sin embargo, sabemos de los riesgos que tiene en trombosis venosa profunda, ABC, enfermedad cardiovascular, cáncer de mama, y por lo tanto hay que sopesar riesgo-beneficio. ¿Okay? Tibolona no está aprobado por la FDA. La tibolona, acuérdense que no tiene, la molécula como tal no tiene efectos. Tiene un estudio en osteoporosis, que es el estudio LIFT, y utilizó una dosis baja de tibolona, 1.25 miligramos, comparado con 2.5 miligramos, que es la dosis usual que se usa en terapia de reemplazo hormonal. Y en ese estudio mostró una reducción de 50% de fracturas vertebrales, pero aumentó el riesgo de ABC. Entonces hay que tener las mismas consideraciones, igual como si fuese terapia de reemplazo hormonal, si lo vamos a utilizar para tratamiento de osteoporosis. ¿Okay? SERMs, el único aprobado hasta el momento es raloxifeno para tratamiento de osteoporosis. Produce una reducción del riesgo relativo de fracturas vertebrales de 40% y de fracturas no vertebrales de 8% que no fue significativo.
El aumento de la densidad mineral ósea es un poquito menor de lo que observado con los bifosfonatos y es aproximadamente 2% en la columna vertebral y también 2.1% en cadera luego de un año de tratamiento. Hay que tomar en cuenta que produce bochornos, trombosis venosa profunda, calambres, síndrome tipo influenza, fatiga, cefalea. Entonces hay que tomarlo con cuidado. Dentro de las ventajas que tiene con respecto a terapia de reemplazo hormonal y las otras terapias es que reduce el riesgo de cáncer de mama, tanto en prevención primaria como en prevención secundaria. Entonces, las mujeres que tienen alto riesgo de cáncer de mama, esto podría hacer inclinar la balanza hacia el uso del raloxifeno. Pero hay que tomar en cuenta que no reduce fracturas no vertebrales, siendo la fractura de cadera la de mayor morbimortalidad. ¿Okay? Entonces, como les decía, entonces es el estudio Moore, ese es el estudio de raloxifeno. Entonces, en las mujeres que no tenían fracturas previas, vean cómo la reducción se presenta, pero la magnitud del riesgo absoluto es muchísimo más bajo comparado con aquellas mujeres que sí tenían una fractura previa, donde hay una reducción del riesgo absoluto mayor. Esto es en fracturas vertebrales. Y cuando vemos fractura de cadera, vean como raloxifeno versus placebo es prácticamente idéntico. Entonces, no hay una reducción significativa de fracturas vertebrales, de fracturas de cadera. Denosumab, este es el anticuerpo monoclonal antiligando RANK. Entonces, eso es una aplicación subcutánea semestral. Estos son 60 miligramos semestrales, lo que se utiliza para osteoporosis. Tiene la ventaja de que puede utilizar en insuficiencia renal crónica. Entonces, estos anticuerpos monoclonales se aclaran por el sistema retículo endotelial, no desde el punto de vista del riñón. Entonces, en presencia de insuficiencia renal está contraindicado los bifosfonatos, pero denosumab sí podríamos utilizarlo. Y reducen fracturas vertebrales y no vertebrales, con un riesgo menor de osteonecrosis de mandíbula sin presentar síndrome tipo de influenza, como sucede con los bifosfonatos intravenosos. Okay. El estudio Freedom fue el estudio del denosumab. Entonces, vean cómo en fracturas vertebrales hay una reducción de riesgo relativo de 68% con una reducción de riesgo absoluto de 4.8%, y en fracturas no vertebrales una reducción de riesgo relativo de 20% y de 1.5% en el riesgo absoluto. Y fracturas de cadera con una reducción de 40% en el riesgo relativo y 0.5% en riesgo absoluto, siendo esto significativo. Sin embargo, hay que acordarse que dentro de los eventos adversos que puede llegar a producirse con el denosumab está la presencia de celulitis, ¿verdad? Que eso es donde hay que tener un poquito más de cuidado, y las dosis altas de denosumab utilizado en cáncer lo que puede aumentar es un poco el riesgo de cataratas también. Desde el punto de vista de terapia anabólica, entonces ustedes saben que lo que existe son dos agentes únicamente, es teriparatide y ranelato de estroncio. Teriparatide, entonces 20 microgramos diarios, vean cómo produce un aumento significativo tanto a nivel del columna lumbar como a nivel del cuello femoral. Esto a la vuelta de 18 meses, vean cómo el aumento a nivel lumbar es casi un 10%, siendo esto mucho más alto de lo presentado con los bifosfonatos y con los agentes antirreceptivos que vimos previamente. Entonces, esto es asociado a una reducción de prácticamente 65% en el riesgo relativo de fracturas vertebrales. ¿Okay? Y desde el punto de vista de fracturas no vertebrales, entonces hay una reducción también del 46% que alcanza la significancia estadística. Entonces, tiene efectos sobre fracturas vertebrales y fracturas no vertebrales. Ok, entonces, esto es ranelato de estroncio. Ranelato de estroncio, entonces, también siendo un agente anabólico, produce un aumento significativo en la densidad mineral ósea, tanto a nivel de la columna como a nivel del cuello femoral. Esto es asociado a una reducción en el primer año más o menos de un 50% en riesgo de fracturas vertebrales, ¿okay? Y el mismo alrededor del 40% en los siguientes 2 años del riesgo de fracturas vertebrales. El problema con el ranelato de estroncio es que aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares y aumenta el riesgo de trombosis venosa profunda. Entonces, hoy en día no se considera terapia de primera línea. En muchos países del mundo no está disponible. Ocasionalmente todavía se consigue el ranelato de estroncio en algunos lugares. Entonces, se considera que está contraindicado en prevención secundaria cardiovascular o el que desarrolla eventos vasculares durante su utilización. ¿Ok? Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el efecto farmacológico no explica el 100% de la reducción de las fracturas que estamos viendo en la terapia con osteoporosis. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros vemos el número total de fracturas, entonces, más o menos del 100% de las mujeres que tienen, o de las personas que tienen fracturas vertebrales, alrededor del 20-25% es porque tienen osteoporosis, pero hay un 20% que tienen osteopenia, incluso alrededor del 15-18% que tienen una densidad ósea mineral normal. Entonces, muchos pacientes fracturan teniendo densidad mineral ósea normal. Entonces, no solo aquellas pacientes que tienen osteoporosis tienen fracturas. Claro, entre más baja la densidad ósea, mayor el riesgo, pero el riesgo se presenta incluso con densidades óseas minerales normales. ¿Okay?
Entonces, el predictor más importante del riesgo de fracturas y mucho más potente que la densidad mineral ósea es la caída. Y esto tiene lógica. Si usted no se cae, no se va a quebrar. Si se está cayendo a cada rato, tarde o temprano se va a quebrar. Entonces, más del 80% de las fracturas se producen en personas que no tienen osteoporosis. ¿Okay? Y el cambio que se produce en la densidad de mineral ósea explica solo entre 4 y 30% de reducción de riesgo de fracturas que nosotros vemos con los diferentes agentes farmacológicos. ¿Okay? Entonces, por lo menos 15% de las caídas son prevenibles. Entonces, ¿cómo podemos hacer para tratar de evitar que estas pacientes se nos vayan a caer y potenciar el efecto farmacológico que estamos viendo? Y un primer punto aquí fundamental, entrenamiento en balance y fuerza. Entonces, el ejercicio que se le va a recomendar a estas pacientes tiene que ver con la parte de balance. Y aquí es donde hacer tai chi, yoga, estos ejercicios de equilibrio le ayudan al tono muscular y a la sensación de equilibrio y disminuye el riesgo de fracturas. Por otro lado, ejercicios de fuerza. Entonces, ejercicios de pesa, ejercicios de resistencia. Esto hace que mejore la masa ósea, mejora la funcionalidad del músculo y por lo tanto también disminuye el riesgo de caídas y mejora el equilibrio. Tenemos que tratar de reducir el número y dosis de drogas psicotrópicas, somníferos en general, benzodiazepinas, antipsicóticos. Todo esto propicia el riesgo de caídas. Ya hablamos de la suplementación con vitamina D, sobre todo más que el calcio, y cómo la vitamina D disminuye significativamente el riesgo de caídas como un 30%. Pero el otro punto fundamental es reducción de los riesgos en la casa. Entonces, los dos sitios más frecuentes de fracturas, en los dos sitios físicos, digamos, en qué lugares se producen las caídas, tienden a ser en el baño y en la cocina. Y lo que tienen en común es que tienen agua. Entonces, que cuando salgan de la ducha, entonces tengo una agarradera para sostenerse, que camine dentro de la casa con bastón o con andadera. Ese sí tiene mayor riesgo de caídas. Que los nietos o los niños cuando lleguen a la casa no dejen juguetes sueltos, ¿verdad? O no dejen juguetes tirados con lo que la señora se pueda tropezar y se pueda caer. Si hay un reguero, recoger rápidamente el reguero para que no se resbale. Zapatos antideslizantes, pantalones acolchados, ¿verdad? Todo este tipo de medidas ayuda al riesgo de fracturas más allá de la terapia farmacológica. ¿Qué hacemos con aquellos pacientes que más bien tienen osteopenia y no tienen osteoporosis? Entonces, aquí es donde tenemos que utilizar la herramienta de riesgo. Entonces, como les decía, el tratamiento es todavía más controversial porque vea que los datos que les presenté del FIT, en la población que tenía osteopenia, la reducción de fracturas no era significativo. La mayoría de los estudios que nosotros tenemos con los bifosfonatos en el contexto de osteopenia están hechos para ver densidad mineral ósea, pero no para ver fracturas como tal. Entonces, no hay una demostración clara de que el tratamiento en este momento en osteopenia se traduzca en un menor riesgo de fracturas. Por lo tanto, la decisión de tratamiento la debemos basar en el riesgo absoluto de fracturas y esto lo hacemos con base a la herramienta FRAX que les mencionaba. Entonces, le damos tratamiento si el riesgo de fractura mayor a 10 años es más de un 20% o el riesgo de fractura de cadera es más de un 3%. Si no supera este umbral, probablemente el riesgo-beneficio de empezar tratamiento farmacológico sea más el riesgo que el beneficio que la paciente va a derivar del tratamiento. ¿Okay? Y como les decía, entonces esta es la herramienta del FRAX, cómo se puede aplicar. Entonces uno le pone calcular y aquí le va a salir los datos de cuánto es la proyección a 10 años del riesgo de fracturas que tiene esta paciente. Claro, esto no sustituye nunca el juicio clínico. Vea que, por ejemplo, caídas no está aquí. Entonces, en esta herramienta no está el riesgo de caídas. Entonces, si yo tengo una paciente que me da relativamente normal, pero se anda cayendo constantemente, entonces puede ser que con eso justifique tratamiento, además de las medidas anticaídas que yo voy a implementar en la paciente. Lo otro aquí es glucocorticoides, aquí viene como sí o no, y no es lo mismo que alguien tome 2.5 miligramos diarios de prednisona a que esté tomando 10 miligramos diarios de prednisona. Entonces también el juicio clínico entra ahí y no está algo tan absoluto como nada más el número que me dé en el FRAX. ¿Ok? Entonces, con esto concluimos la clase de hoy. Entonces, puntos fundamentales. Entonces, no es evaluar nada más la densidad mineral ósea, sino que tenemos que tomar en cuenta el riesgo global el riesgo global de fracturas que vaya a tener esta paciente. Entonces, prevención secundaria es claro que requiere tratamiento. Prevención primaria es más cuestionable, sobre todo, ¿verdad? Estaría justificado en aquellos pacientes que más allá de la densidad ósea baja tengan un riesgo alto de fracturas. ¿Cuánto tiempo de tratamiento con bifosfonatos? 5 años probablemente en prevención primaria o 10 años en prevención secundaria o aquellos pacientes que persisten de alto riesgo.